¿Y si te dijera que Judas Iscariote, el traidor más famoso de la historia, en realidad jamás traicionó a Jesús, sino que simplemente cumplió con un plan secreto establecido por el propio Cristo? Durante más de 2000 años, hemos aceptado sin cuestionar que Judas fue el gran villano, el discípulo maldito que entregó al Salvador por 30 monedas de plata. Pero, ¿qué pasaría si esta versión de la historia no fuera cierta? ¿Y si existiera un evangelio oculto, un texto prohibido por la Iglesia, que revelara una verdad completamente diferente y estremecedora sobre aquel supuesto traidor? En los próximos minutos descubrirás lo que la Iglesia ha querido mantener en secreto durante siglos: el Evangelio prohibido de Judas, un antiguo manuscrito que casi fue destruido y enterrado para siempre. Este Evangelio, censurado y perseguido, podría reescribir todo lo que creías saber sobre una de las historias más impactantes y trascendentales de la humanidad. ¿Estás preparado para conocer esta verdad oculta? Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no solo desafía siglos de enseñanzas religiosas, sino que podría cambiar para siempre tu manera de ver la historia, la fe y tal vez incluso tu propia vida. Desde pequeños hemos escuchado una y otra vez la misma historia. Judas Iscariote fue aquel discípulo oscuro, el traidor que entregó a Jesús por solo 30 monedas de plata. Nos enseñaron a verlo como el villano por excelencia, un símbolo eterno de la traición, la codicia y el mal absoluto. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta historia que nos han repetido desde hace siglos no fuera realmente la verdad completa? ¿Y si, en lugar de ser un traidor, Judas hubiese desempeñado un papel mucho más profundo y complejo que jamás nos contaron? Durante generaciones, la imagen de Judas ha servido para recordarnos lo fácil que es caer en la traición, en la codicia, en la oscuridad. Pero ahora, la aparición de un antiguo texto, conocido como el Evangelio de Judas, nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. Este Evangelio, oculto durante casi 1700 años y recientemente sacado a la luz, desafía frontalmente la narrativa oficial que ha sostenido la Iglesia durante todo este tiempo. Pero, ¿por qué debería importarte esto a ti hoy en día? Es sencillo, porque si la Iglesia ocultó o distorsionó información tan crucial, ¿qué más podría estar escondido en los rincones de nuestra historia? ¿Cuántas verdades fundamentales, capaces de transformar nuestra comprensión del mundo, podrían haber sido escondidas o silenciadas solo para mantener el control o la estabilidad? Esto significa que hay aspectos enteros de nuestra fe, de nuestra identidad cultural y espiritual, que podrían estar incompletos o incluso equivocados. Imagina por un momento cómo cambiaría tu percepción de la religión, de la confianza en lo que te han enseñado, si descubrieras que viviste toda tu vida creyendo en una verdad manipulada, en una historia construida solo para mantener un orden determinado. El impacto emocional de descubrir que una verdad incómoda fue escondida deliberadamente durante siglos podría ser abrumador. Nos obligaría a preguntarnos en qué más podríamos haber sido engañados. ¿Qué otras historias de héroes y villanos podrían ser diferentes si se revelaran todos los hechos? Este tema no es solo un debate teológico o histórico, es profundamente personal, porque afecta a nuestra confianza en lo que creemos, en cómo nos han enseñado a ver el mundo y, sobre todo, en nuestra capacidad para cuestionar y buscar respuestas más allá de lo que se nos ha dado por sentado. ¿Estás realmente listo para conocer esta verdad oculta? ¿Estás preparado para enfrentar la posibilidad de que algo que creíste incuestionable durante toda tu vida podría ser, en realidad, una verdad a medias o incluso una mentira cuidadosamente construida? Quédate, porque lo que vas a descubrir podría cambiarlo todo. Pero antes de revelar lo que dice exactamente este Evangelio, déjame advertirte algo que necesitas escuchar con mucha atención. Esta verdad ha sido tan incómoda, tan perturbadora y peligrosa,
que ha permanecido oculta durante casi 1700 años. Ha sobrevivido milagrosamente a persecuciones feroces, censuras estrictas e intentos sistemáticos por destruir cada rastro de su existencia. Imagínate por un momento lo que esto implica. Durante siglos, personas poderosas y autoridades religiosas hicieron todo lo posible para que nunca, jamás, llegara hasta ti este conocimiento. Fue catalogado como herejía, tachado de blasfemo, perseguido hasta el punto de que poseerlo significaba arriesgar tu propia vida. Ahora, quiero que te preguntes algo muy importante. ¿Qué contenía exactamente este texto que era tan amenazante para la Iglesia? ¿Qué verdad podría ser tan revolucionaria, tan impactante, que decidieron eliminarlo por completo? El secreto que estás a punto de descubrir en este evangelio no es solo un pequeño detalle histórico. Es algo que podría cambiar para siempre tu manera de entender la traición de Judas. Pero aún más impresionante es que también revela algo sorprendente sobre Jesús mismo. Algo tan profundo y tan desestabilizador que podría sacudir hasta los cimientos más sólidos de toda la fe cristiana. Sé que esto puede sonar inquietante, y créeme, lo es. Porque, ¿qué podría ser más incómodo para una institución tan poderosa como la Iglesia que una verdad que ponga en duda todo lo que ha enseñado durante siglos? ¿Qué pasaría si lo que siempre creíste que era absoluto y sagrado resultara no ser toda la historia? Pero antes de llegar a ese punto crítico, primero necesitas entender por qué este documento no es una simple fantasía, por qué expertos y científicos de todo el mundo lo han validado como auténtico, y sobre todo, por qué hoy, en este preciso momento de tu vida, necesitas conocerlo más que nunca. Porque lo que vas a descubrir no es solo una curiosidad histórica, es una revelación que ha estado oculta justo frente a nuestros ojos, en las sombras de la historia, esperando pacientemente ser revelada. Entonces, quiero que pienses en esto. ¿Estás preparado para saber qué verdad tan poderosa, tan perturbadora y tan revolucionaria estuvo a punto de desaparecer para siempre? ¿Estás dispuesto a enfrentar una revelación que podría cambiar absolutamente todo lo que creías saber sobre la traición más famosa de la historia? Prepárate, porque el secreto que ha estado escondido durante casi 2 milenios está a punto de ser revelado ante tus ojos. Y créeme, no estás listo para lo que viene a continuación. El Evangelio de Judas fue descubierto en Egipto en la década de 1970, pero durante años permaneció en el anonimato, pasando de mano en mano, deteriorándose hasta casi desaparecer por completo. Finalmente, tras años de secretismo, fue revelado al mundo en el año 2006, causando conmoción entre historiadores, religiosos y creyentes por igual. Este evangelio no es reciente. Data del siglo II después de Cristo, es decir, tiene más de 1700 años de antigüedad. Fue escrito en copto, un idioma hablado en el antiguo Egipto, y se cree que es la traducción de un texto aún más antiguo, escrito originalmente en griego. Su autenticidad ha sido confirmada tras décadas de análisis por científicos, expertos en historia antigua y teólogos, quienes utilizaron pruebas de carbono 14, estudios paleográficos y análisis lingüísticos exhaustivos para asegurarse de que no se tratara de una falsificación. Pero ¿por qué este documento permaneció oculto tanto tiempo? Para comprenderlo mejor, debemos entender que en los primeros siglos del cristianismo circulaban muchos evangelios diferentes, no solo los 4 que conocemos hoy: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos de estos evangelios fueron aceptados por la Iglesia, mientras que otros fueron etiquetados como apócrifos o heréticos y fueron perseguidos y destruidos. Entre estos textos estaba precisamente el Evangelio de Judas. Este texto pertenece a una corriente llamada gnosticismo, una forma antigua del cristianismo que proponía una relación íntima, directa y secreta con Dios. Para los gnósticos, el conocimiento espiritual profundo y personal era mucho más importante que seguir dogmas
o rituales religiosos impuestos por una autoridad externa. Ellos creían que solo a través de este conocimiento íntimo se podía alcanzar la verdadera salvación. Esto representaba una amenaza para la Iglesia oficial, que buscaba imponer una visión única y uniforme de la fe cristiana. Por eso, los gnósticos fueron ferozmente perseguidos y sus textos sistemáticamente destruidos. Lo más intrigante del Evangelio de Judas es cómo presenta la figura de Judas Iscariote. Durante siglos hemos conocido a Judas como el traidor que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Sin embargo, este texto ofrece una versión completamente distinta y sorprendente. Judas no aparece como el traidor motivado por la codicia, sino como el discípulo más cercano y amado por Jesús. Según este evangelio, Judas fue el único discípulo que realmente entendió la verdadera misión de Jesús. De hecho, fue el propio Jesús quien le pidió a Judas que lo entregara a las autoridades, ya que esto era parte de un plan divino mayor. Judas, según este relato, aceptó con profunda tristeza esta misión trágica, sabiendo que sería condenado por la historia, pero lo hizo por obediencia absoluta y amor hacia su maestro. Esto, por supuesto, representaba una versión incómoda para la Iglesia. Imagínate lo que podría significar si el discípulo que hemos condenado durante casi 2 milenios resultara ser en realidad un héroe incomprendido. No se trata de teorías de conspiración, sino de un documento histórico real, validado y estudiado por expertos serios de todo el mundo. Sin embargo, la Iglesia prefirió mantener esta historia oculta durante siglos, probablemente porque temían que esta verdad cuestionara su autoridad, su versión oficial de los hechos, y pusiera en riesgo la fe de millones de creyentes. Este evangelio nos invita a reflexionar sobre cuántas verdades más podrían haber sido ocultadas, cuántas otras historias de nuestra fe podrían haber sido contadas de una manera diferente. El evangelio de Judas, más allá de cambiar la imagen de un personaje histórico, podría cambiar nuestra forma de entender la historia, la religión y hasta nuestra propia espiritualidad. Ahora, veamos punto por punto qué revela exactamente este evangelio prohibido, porque es fundamental que entiendas cada detalle con claridad. Primero, Jesús y Judas tenían un pacto secreto. Imagina esta escena por un momento. Jesús, sabiendo que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, se acerca en privado a Judas, su discípulo más cercano en ese momento, y le revela algo que jamás contó a ningún otro. Le confiesa que su sacrificio es absolutamente necesario, no como un castigo ni como un acto de simple martirio, sino como una manera profunda y espiritual de liberar el espíritu del cuerpo físico. Jesús le pide entonces a Judas que sea él quien lo entregue a las autoridades, cumpliendo así un plan divino que solo ellos dos entendían plenamente. Visualiza esto. Judas no actúa por ambición o codicia, sino por fidelidad y obediencia a un pacto secreto que cambiaría la historia de la humanidad. Esto nos lleva al segundo punto. La traición no fue un acto de maldad. Durante siglos hemos asociado el nombre de Judas con traición, engaño y malicia. Sin embargo, según el Evangelio de Judas, la realidad fue mucho más compleja y dolorosa. Judas sufrió profundamente al aceptar esta misión. Él no deseaba hacerlo, porque amaba a Jesús sinceramente. Imagina el dolor en su corazón al saber que sería recordado eternamente como un traidor. Pero Jesús insistió, explicándole que solo Él era capaz de comprender esta responsabilidad. Judas aceptó, sabiendo que su nombre quedaría marcado para siempre, pero también comprendiendo que cumplía un papel crucial en un plan espiritual más grande que él mismo. Visualiza su conflicto interno, el sufrimiento de cumplir un destino que él no eligió, pero que asumió por amor y lealtad a su maestro. En tercer lugar, el Evangelio revela algo aún más sorprendente. Jesús elige a Judas como héroe, no como villano.
En uno de los fragmentos más impactantes del texto, Jesús le dice a Judas algo profundamente revelador: «Tú sacrificarás el hombre que me viste». Esto significa que Judas, al entregar a Jesús, estaba ayudando a liberar al verdadero Jesús, su esencia espiritual, la chispa divina que debía regresar al Padre Celestial. No era una traición, era un acto sagrado de liberación. Imagínate esta escena en tu mente. Jesús, mirando a Judas a los ojos, confiándole una misión tan trascendental, sabiendo que solo él podría cumplirla. Judas, entonces, es visto en este evangelio no como un traidor, sino como un héroe trágico, un hombre dispuesto a cargar con el peso del odio y la culpa eternas para que se cumpliera el plan divino. Esto cambia radicalmente nuestra percepción sobre lo que creíamos saber. Finalmente, llegamos al cuarto punto. La Iglesia prefirió demonizar a Judas. Esta versión del Evangelio de Judas era demasiado incómoda para las autoridades religiosas de la época. Imagina por un momento el poder que tenía la Iglesia al controlar cómo se percibían ciertos eventos cruciales. Para ellos, admitir que Judas actuó por un propósito divino era peligroso, porque cuestionaba directamente su autoridad y muchas enseñanzas oficiales. En lugar de aceptar este relato, decidieron censurarlo, ocultarlo y destruir todas las copias que pudieron encontrar. Visualiza cómo estos textos fueron perseguidos, quemados, y cómo durante siglos se intentó borrar cualquier rastro de esta verdad incómoda. Judas fue demonizado deliberadamente para mantener una narrativa simple de bien contra mal, una narrativa fácil de entender, pero no necesariamente cierta. En resumen, este evangelio prohibido nos muestra que la historia de Judas no es tan simple como nos enseñaron. Nos presenta a un Judas que actuó por fidelidad, que sufrió profundamente por cumplir su misión y que en realidad fue elegido por Jesús mismo como el discípulo más valiente y leal. Al conocer esta verdad, todo lo que pensábamos sobre la traición más famosa de la historia se transforma radicalmente. Ahora, prepárate muy bien, porque estás a punto de descubrir un secreto tan profundo y tan impactante que la Iglesia decidió mantenerlo oculto durante siglos. Lo que vas a escuchar no es solo otra teoría, no es una especulación sin fundamentos. Es algo tan trascendental que podría cambiar por completo tu visión de la historia de Judas, de Jesús, y más importante aún, podría sacudir los cimientos mismos de tu fe y creencias más arraigadas. Te invito a que te hagas esta pregunta con mucha honestidad. ¿Qué pasaría si todo lo que has aprendido hasta ahora sobre la salvación, el pecado y el sacrificio de Jesús no es lo que parece? ¿Qué ocurriría en tu vida si descubrieras que los fundamentos mismos sobre los cuales has construido tu espiritualidad estuvieran incompletos o fueran erróneos? Lo que estás a punto de escuchar no solo transformará tu forma de entender la religión, sino que podría redefinir la manera en la que te relacionas contigo mismo, con lo divino y con el mundo que te rodea. Es posible que al principio sientas resistencia, confusión o incluso temor, porque esta verdad es incómoda, desafiante y rompe con siglos de enseñanzas oficiales. Pero precisamente por eso, porque es tan profunda y perturbadora, ha sido escondida celosamente por aquellos que preferían mantener el control sobre la fe, en lugar de permitirnos acceder libremente a una verdad que podría liberarnos. Este secreto no es solo histórico, es espiritual. No se trata únicamente de lo que hizo Judas o dejó de hacer Jesús, sino de cómo la interpretación errónea o intencionalmente manipulada de estos eventos ha moldeado la fe de generaciones enteras. Este secreto tiene el poder de transformar tu comprensión de la espiritualidad, llevándote quizás a cuestionarte: ¿qué es realmente lo que significa creer? ¿Qué es realmente lo que Jesús intentaba mostrarnos con su sacrificio? En pocos segundos vas a descubrir algo tan revelador que no podrás volver a ver la fe con los mismos ojos. Así que, respira profundo y abre tu mente,
porque ahora sí, presta mucha atención. Lo que estás a punto de escuchar es lo más importante y revelador de todo este viaje. Este es el momento crucial. Aquí está la clave que podría cambiar no solo tu perspectiva de la historia, sino posiblemente tu propia vida. ¿Estás listo para conocer la verdad? Porque viene lo más importante. La gran revelación del Evangelio de Judas es esta. Jesús no vino para salvarnos del pecado, como nos han enseñado durante siglos, sino para liberarnos del mundo material. Según este Evangelio prohibido, la crucifixión y muerte de Jesús no fueron simplemente un sacrificio por nuestros pecados, sino un acto profundo y simbólico, diseñado para enseñarnos que la verdadera salvación no se encuentra en la obediencia ciega a rituales, normas o instituciones religiosas. Al contrario, la verdadera salvación reside en el autoconocimiento profundo, en el despertar espiritual y en la comprensión directa de nuestra esencia divina y eterna. Este texto antiguo afirma que Jesús reveló esta verdad secreta solo a Judas, su discípulo más cercano. Judas, lejos de ser el traidor cruel y codicioso que hemos imaginado, fue el discípulo más valiente, el más fiel, aquel que amaba a su maestro tan profundamente que aceptó cumplir un papel doloroso y trágico, aún sabiendo que la historia lo recordaría como el peor de los hombres. Él cargó con esa terrible condena, no por ambición o maldad, sino por obediencia y amor incondicional hacia Jesús, comprendiendo que sólo así podría cumplirse la verdadera misión de Cristo en la tierra. Sin embargo, esta revelación era tan impactante, tan incómoda para las autoridades religiosas, que la Iglesia decidió ocultarla, perseguirla y casi borrarla por completo de la historia. ¿Por qué? Porque esta verdad ponía en jaque su autoridad, cuestionaba su poder y desafiaba la forma en que millones de personas comprendían la religión, la salvación y la espiritualidad. La Iglesia eligió entonces presentar a Judas como el traidor, como símbolo del mal, para mantener intacta su versión oficial de los hechos y así asegurar su control sobre la fe y la vida espiritual de millones de fieles durante casi 2 milenios. Si eres capaz de aceptar esta revelación, si te atreves a abrir tu mente y corazón a esta verdad que ha permanecido oculta durante siglos, podría cambiar por completo no solo la manera en que ves a Judas y a Jesús, sino también la forma en que entiendes la fe, la religión e incluso tu propia espiritualidad. Esta revelación podría liberarte de siglos de condicionamiento y permitirte ver con nuevos ojos el propósito real de la enseñanza de Cristo. La liberación espiritual, el autoconocimiento y la conexión directa con la esencia divina que habita en cada uno de nosotros. Ahora, tú tienes la oportunidad de reflexionar sobre esta verdad, de decidir qué camino seguirás a partir de este momento. ¿Continuarás creyendo en lo que siempre te han contado o te atreverás a explorar esta nueva visión que podría cambiar tu vida para siempre? La decisión ahora es tuya. Si esta revelación te ha impactado tanto como a mí, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que descubrir esta verdad podría transformar tu fe, tu manera de ver la historia o incluso tu vida? Quiero conocer tu punto de vista, así que no dudes en escribir tu experiencia, tus dudas o cualquier reflexión que tengas. Y, sobre todo, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que está por venir podría ser justo lo que necesitas para dar el siguiente paso hacia un entendimiento más profundo. Tenemos muchos más misterios, secretos y verdades ocultas que podrían cambiar tu forma de pensar y vivir. No olvides dar like y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente video con historias aún más increíbles que seguirán desafiando lo que creías saber.